Bueno, muy buenas tardes a todos los hermanos que nos están escuchando y damos también saludos a todas las personas, a todos nuestros amigos que tal vez por primera vez nos escuchan en este mensaje. Es un placer poder estar hablando ante ustedes. Queremos decirle que Cristo les ama y que Dios quiere demostrar grandes cosas para su vida. Sabemos las condiciones y las circunstancias en las cuales estamos, pero sabemos que Dios es fiel, Dios nos ama y Dios provee y Dios nos quiere dar mucha esperanza, que es lo que falta en este mundo en la actualidad. Creo que si hay algo que nos ha enseñado los hechos o los acontecimientos recientes, es que el ser humano no es tan bueno como él creía ser. Vivíamos con una moralidad demasiado elevada y con un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Pero creo que el vernos en circunstancias tan terribles, circunstancias tan fuertes, nos ha hecho entender de que los seres humanos no somos tan buenos. Si quiere ejemplos, solo fíjese cómo los supermercados, los negocios han quedado totalmente desabastecidos. Personas han ido y han consumido absolutamente todo sin pensar en darle o dejarle algo a alguien más. El ser humano es egoísta. El ser humano muchas veces piensa únicamente en él y no en los demás. Pero creo que eso nos lleva a reflexionar y analizar un poco y a profundidad sobre la vida del Señor Jesucristo. Creo que el Señor Jesucristo nos asienta, nos aterriza, nos hace aprender de lo equivocado y de lo deficiente que somos los seres humanos, incluso los creyentes, las personas que ya somos salvos. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a aprender de Jesús. Vamos a aprender más de Él. Nos vamos a empapar de su santidad, de su vida tan recta, y vamos a tratar de conocerlo un poco más, aunque sabemos que Él es eterno. Vayamos al libro de Primera de Corintios, para los que tienen Biblia en sus casas. El libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Un versículo bastante corto, donde dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo, estimado oyente, estimado hermano y amigo que nos está escuchando, si hay una persona que tenía la autoridad para decir que lo imitasen a él, porque él imita a Cristo, ese era el apóstol Pablo. Yo en lo particular no me siento con la libertad o con la autoridad de decir: imítenme a mí, porque yo soy un imitador del Señor Jesucristo. Realmente no podría decir eso porque implica demasiado. No sé usted, hermano que me está escuchando, o amigo que nos está escuchando, si usted sabe lo que implica imitar al Señor Jesucristo. Lo que implicaba para Pablo el decir de que él era un imitador del Señor Jesucristo. Y realmente creo que ni usted ni yo podríamos decir de que somos imitadores tan fuertes como lo era Pablo con Cristo. Pero es interesante, hermanos, de que este pasaje nos enseña varios enfoques, o por lo menos 4 enfoques, en lo cual podemos estudiar sobre este versículo. Y uno de los enfoques que nos enseña es que debemos imitar los buenos ejemplos. Debemos imitar los buenos de ejemplo. Pablo era muy franco y muy sencillo a la hora de responder. Él dijo: yo soy una persona que pueden imitar porque yo imito a la mejor persona, o al ser más recto, o al ser más santo, como es el Señor Jesucristo. Y realmente cualquiera que conocía a Pablo podía decir: hombre, a Pablo hay que imitarlo. Creo que él tiene una vida tan
tan recta, una vida tan fructífera, una vida tan sometida al Señor, que este hombre es digno de imitar. Y hermanos, amigos, creo que en nuestro alrededor hay personas que son muy imitables. A nuestro alrededor hay personas que tienen unos ejemplos tan llamativos, tan bonitos, que nos llama a poderlos imitar, nos lleva a imitarlos. Y creo que nosotros deberíamos de buscar esos ejemplos y poder imitarlos. Hay un ejemplo que nos da en 3 de Juan, versículo 11, 3 de Juan, versículo 11, que dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí estaban hablando de Diótrefes, un hombre que estaba haciendo lo malo para los ojos de Dios y estaba haciendo lo malo para los ojos de los hermanos. Él los estaba injuriando, estaba haciendo tantas cosas para dañar el testimonio de los hermanos. Y por eso viene Juan y dice que no imiten a este hombre, no imiten a las personas que son como este hombre, un hombre totalmente irresponsable. Pero dice algo contrario con otro hombre. En 3 de Juan, versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio era otra persona. Demetrio era otro tipo de creyente. A lo mejor el otro tampoco, ni siquiera era creyente. Pero Demetrio era un hombre digno de imitar. Su ejemplo llamaba la atención para que cualquier creyente lo pudiese seguir y copiar su ejemplo en muchas cosas. Hermanos, y creo que los líderes de nuestras iglesias, aquellos ancianos que han recorrido mucho trayecto, que tienen una vida bastante entregada al Señor, son personas que deberíamos de imitar. Obviamente el libro de Hebreos nos da un punto muy importante para imitar a nuestros líderes. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Esas personas, esos líderes, hay que considerar su conducta, hay que ver la forma en que han caminado su vida espiritual, y hay que ver su ejemplo e imitarlo. No está de más, no está malo, hermanos, saber eso. Creo que últimamente los creyentes o las personas, en vez de admirar o de imitar a alguien, tratamos de una forma envidiosa o egoísta. Creemos de que no es de un hombre, no es de una mujer andar imitando a la gente. Eso es para gente débil, eso es para gente que no tiene seguridad en sí mismas, pero no es así. El imitar a alguien es un símbolo de humildad. Y hermanos, otro enfoque que nos da, no solo de imitar a alguien, sino que otro enfoque que nos enseña este versículo es que tenemos que ser personas imitables. Usted y yo tenemos que ser personas imitables. Que las demás personas, los demás creyentes o los que no son creyentes vean un ejemplo en nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 17 nos enseña esa verdad. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo les dice a los filipenses que miren a las personas cómo se conducen. Si se conducen rectamente, imítenla. Traten de ser lo que ellos hacen, lo correcto que ellos hacen. Y es muy interesante, hermanos, de que es muy probable que en el libro de Corintios, que los corintios, la iglesia de Corintios, no había escuchado nunca o no había conocido personalmente al Señor Jesucristo, porque obviamente no estaban escritos los evangelios. Pero para ellos, el ver a Pablo,
el conocer a Pablo era suficiente como para saber cómo era el Señor Jesucristo. Y yo me pregunto, si la gente lo conoce a usted, ellos sabrían cómo es el Señor Jesucristo, tal vez si nunca han leído la Biblia. Y ahí se me viene a la mente una historia de un misionero que fue a predicar a una tribu. Lo que él no sabía, que otro misionero había llegado antes de él. Él creía que en esa tribu nunca habían escuchado del Señor Jesucristo. Pero él llega a esta tribu, comienza a ganarse a los líderes y comienza a predicar de una forma sencilla, un poco discreta acerca del Señor Jesucristo. Y comienza a hablar de las características de la conducta del Señor Jesucristo. Cuando de repente este misionero comienza a ver que los oidores comienzan a reírse. Y comienzan a reírse entre ellos y a hablar entre ellos. Y él les pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hablan entre ustedes? Y el líder de la tribu le dijo, es que de ese hombre que usted está hablando, nosotros ya lo conocemos. Él vino y nos ayudó, vino a hablarnos a nosotros un tiempo atrás. Y nos dio comida, nos ayudó y fue un hombre totalmente amable. Ese hombre de los cuales estaban diciendo a esta tribu era el misionero anterior. En otras palabras, para esta tribu, Jesús y el misionero anterior eran personas parecidas. Por eso se confundieron en quién era uno y quién era el otro. Sería bueno, amigos y hermanos, que la gente nos confundiera. Que la gente pudiese decir, este hombre es parecidísimo al Señor Jesucristo. Este hombre tiene todo, o casi todo, la conducta que tenía el Señor Jesucristo, y es una persona digna de imitar. Entonces, amigos, hermanos, debemos de ser imitables. El mismo Pablo le dijo a los jóvenes, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Otro enfoque que le podemos dar a este versículo, que dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, es que hay mucha gente que nos está observando. Hay mucha gente que tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Y creo que tenemos que tomarlo como una gran responsabilidad. Saber de que hay niños, adolescentes, jóvenes, personas que están viendo nuestra caminar, nuestra conducta, para ver si un cristiano realmente representa de una forma buena a su Señor. Seamos buenos ejemplos, hermanos, que la gente vea a Cristo en nuestras vidas. Pero uno de los enfoques más importantes, y es aquí donde está la parte medular de este mensaje, es que Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y aquí quiero hacer unas preguntas. ¿Qué versión tenemos de Jesús cuando pensamos en Él? ¿Qué versión tenemos de Jesús cuando pensamos en Él? ¿Pensamos usualmente en el Jesús poderoso que está en el cielo o en el Jesús humilde de los evangelios? Creo que siempre, hermanos, hay que estudiar sobre ese Jesús de los evangelios. Porque el estudiar ese Jesús de los evangelios nos asienta. Ese Jesús de los evangelios nos aterriza, nos hace sentirnos humildes y sencillos. Porque realmente ese Jesús de los evangelios es tan recto, tan perfecto, tan lleno de una humildad y una santidad tan extraordinaria, que a nosotros nos hace sentir tan inferiores, tan reducidos en nuestra manera de vivir la vida. Jesús nos quebranta nuestra moralidad, nos quebranta nuestras normas o nuestras leyes. Y sabemos de que aprender de ese Jesús de los evangelios cambia o transforma vidas. Quiero dar un pequeño ejemplo acerca de Jesús, de este Jesús de los evangelios,
y quiero poner ejemplo el espectro de la luz. No sé si usted ha escuchado hablar sobre el espectro de la luz. Se dice que dentro del espectro están los colores que nosotros conocemos, que van desde el rojo hasta el violeta. Dentro de ese espectro están esos colores que van desde el rojo hasta el violeta, que son los colores que nosotros vemos a diario. Pero fuera de este espectro que le estoy mencionando, existen otro tipo de colores que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Son colores que nosotros no percibimos, son colores que nosotros no vemos, son colores más peligrosos, extraños. Incluso en nuestra Tierra, en nuestro planeta, hay una capa de ozono que nos permite, o que Dios por medio de él, Dios nos protege de esos rayos ultravioletas que vienen del sol. Si no existiese esta capa de ozono, nuestro cuerpo, nuestra vida, o incluso podríamos llegar a la muerte. Pero ¿qué quiero decir con esto? Nosotros leemos en la Biblia, en los evangelios, ese Jesús dentro del espectro. Ese Jesús sencillo que nosotros podemos ver, que nosotros o que los discípulos, los apóstoles podían tocar. Pero también hay un Jesús fuera de ese espectro. Es un Jesús que, como dice Éxodo capítulo 3, 33, versículo 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Ese Jesús poderoso, ese Jesús que menciona este versículo, que el que lo mire tal como Él es, va a morir. Podríamos decir de que es peligroso ver a Jesús de esa manera. El que lo mire así, iba a morir, iba a padecer. Por eso el Señor Jesucristo vino en forma de hombre, porque en su divinidad total no podíamos contemplarlo así, porque era muy peligroso. Podríamos morir incluso al verlo así. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir como un hombre. Y realmente ese Jesús fuera del espectro lo podemos ver en varios ejemplos en la Biblia. Y voy a mencionar algunos cuantos para que nos demos una idea. Dice Hechos 9:8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo iba en camino a Damasco. De repente Jesús se le aparece en una visión y miró a ese Jesús tal como Él es, poderoso, divino. Y cuando miró a Jesús tal como Él es, dice que Él quedó ciego durante 3 días, donde no comió ni bebió. Tan extraordinario es ver a Jesús desde esa perspectiva, desde esa manera, fuera del espectro, fuera de lo natural. También podemos ver ese Jesús fuera del espectro en Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese Jesús todopoderoso que aún la naturaleza le obedecía. No había quien se opusiera a ese Jesús poderoso. Pero lo interesante de todo y lo más impresionante de todo es que realmente Jesús no quiso darse a conocer como ese Jesús todopoderoso. Él quiso venir y ser más sencillo. Él vino a ser más delicado físicamente hablando. Él vino a hacerse más humilde. Tristemente la gente solo quería ver a ese Jesús todopoderoso, pero Él quería enseñar algo más sencillo y más simple. Y amigos y hermanos, Jesús vino a poner un puente entre nuestra naturaleza finita y la naturaleza infinita de Dios. Jesús vino a hacer eso, a poner un puente entre nuestra naturaleza tan delicada, tan débil, y la naturaleza tan poderosa y maravillosa que es de Dios. Él vino a hacer ese puente. Él hizo simple lo complicado para nosotros.
Ese apóstol Juan que cuando miró a Dios allí en la isla de Patmos, miró a Jesús tal como Él era, dice que él cayó como muerto cuando miró a Jesús tal como Él era. Y ese Jesús todopoderoso, tan maravilloso, se hizo un hombre humilde y sencillo. Jesús se aleja de la fama, se aleja de los aplausos, se aleja de cualquier reconocimiento. Es cierto, la Biblia registra más de 30 milagros que Él hizo. Pero ¿sabe qué era lo curioso de eso? Que Jesús, cuando hacía un milagro, siempre decía: no se lo digan a nadie. Y siempre la mayoría de estos milagros era en frente de 3 de sus discípulos, de sus apóstoles, que era Pedro, Jacobo y Juan, y siempre el enfermo. Esos eran los únicos testigos de sus milagros. Y hermanos, creo que hay que aprender de ese Jesús tan humilde y tan sencillo. Creo que ahora nosotros queremos presumir lo que somos, lo que tenemos, nuestros ministerios, queremos presumir nuestros dones, que la gente nos aplauda, que la gente nos admire, que la gente se postre ante nosotros, nos bese la mano si es posible. Queremos que nuestro nombre sea reconocido y sea tomado en cuenta en cualquier momento. No toleramos que la gente no nos aplauda. Muchas veces no toleramos que la gente nos diga: bravo, qué bien lo hiciste. Queremos que la gente nos dé pleitesía en lo que sea. Pero el Señor Jesucristo, siendo tan poderoso, que a nuestros ojos verlo tal como Él sería muy peligroso, y que se vino a ser sencillo y humilde, Él nunca buscó la fama. Y es curioso, si leemos el libro de Lucas capítulo 9 versículo 20, Lucas 9:20, Él les dice algo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Qué creen ustedes que soy yo? Le dice a sus apóstoles. Pedro le dice: tú eres el Cristo. El que Pedro le haya dicho a Jesús que Él era el Cristo era un título enorme para los judíos. El Cristo, el Mesías que ellos tanto estaban esperando. Y viene Pedro y da autoridad de que Jesús es el Cristo, que Jesús sí es el Mesías. Cualquier otro podría presumir ese título, podría hasta aprovecharse de ese título de Mesías, un ser tan esperado por los judíos. Pero Jesús, en su humildad y sencillez, y sabiendo los planes que tenía el Padre para con Él, le dice: no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Creo, hermanos y personas que nos escuchan, hay muchas cosas que no hay que decírselas a nadie, que es mejor que la gente lo conozca en el tiempo indicado o en el momento indicado. Nosotros conocimos que Jesús es realmente el Cristo, el Mesías. Le damos la honra y la gloria que Él merece. Pero lo sabemos en el momento indicado, en el momento que debemos saberlo o que deberíamos de saberlo. Pero en ese momento en que Jesús lo dijo, no era el momento. Él quería mantenerse sencillo, humilde, y que sus apóstoles, sus seguidores, respetaran sus planes, respetaran su misión y su objetivo. Las tentaciones en el desierto tenían que ver ¿con qué? Con Jesús demostrando su poder. Eso tenía que ver las tentaciones en el desierto, con Jesús demostrando su poder y alcanzando fama. Convierte esta piedra en pan, que estos reinos van a ser tuyos, que si te lanzas de esto, los ángeles te protegerán. Eso es buscando, el diablo quería buscar a que Jesús diera su poder, demostrara su poder, alcanzara fama, alcanzara gloria. Pero Jesús se rehusó, porque para Él lo principal era obedecer a su Padre, y lo principal
era ser siempre santo, recto, como Él siempre lo ha sido, y su humildad ante todo. Pero es interesante analizar a Jesús y lo sobrenatural, a Jesús y lo natural. Es curioso que cuando Jesús hacía milagros, la mayoría de la gente lo interpretaba más como magia. Lo interpretaba como que Jesús fuese un mago. Otros iban hasta el extremo que decía que lo que Él hacía era por Belcebú, era por el diablo, era por Satanás, era por poder de Satanás. No le daban crédito. No le daban crédito a su poder, no le daban crédito a las obras que Él hacía. Y Jesús sabía muy bien eso. Jesús sabía que lo sobrenatural nunca se traduce en fe, o no siempre se traduce en fe. Jesús sabía que lo sobrenatural no siempre se traduce en fe. ¿A qué me refiero? A un ejemplo muy sencillo. Lucas 16:31, el libro de Lucas capítulo 16, versículo 31. Mas a Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este era el hombre rico que murió y fue al Hades. Y tenemos a Lázaro, un hombre pobre, creyente, que fue al cielo, al seno de Abraham. Y este hombre rico, sintiéndose en sufrimiento, en dolor, le dice a Abraham que mande a Lázaro y que le predique, que resucite a Lázaro y que le predique a sus familiares y amigos que están en la tierra, para que ellos crean en Cristo y no tengan que venir a este sufrimiento donde él estaba. Abraham le dice: aunque alguien resucite de los muertos, aunque alguien se levantase de los muertos y le fuese a predicar, no van a creer. Y es que lo sobrenatural no siempre se traduce en fe. Y ejemplo hay que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos. Ese ser que vivió en esta tierra fue sepultado después de una muerte tan cruel y al tercer día resucitó de los muertos. Y todo el mundo sabe que ese Jesús resucitó, pero no todo el mundo está dispuesto a creer en su sacrificio, a creer en su muerte. Y aunque alguien se levante de los muertos, dijo Abraham, tampoco van a creer. Y estimado amigo que nos escucha, es un gusto que usted esté al pendiente de este mensaje, pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo vino a esta tierra con el único propósito de salvar su vida y salvar nuestra vida. El pecado nos estaba mandando, nos está llevando al infierno de una forma inevitable por nuestras propias manos. Y aunque tratamos de ir a las iglesias, tratamos de congregarnos y ser personas disciplinadas, eso no nos salva. El ir a la iglesia, el ayudar a los pobres, el no decir malas palabras no nos salva. Lo que nos salva es creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y no seamos como los familiares de este hombre rico, que ni porque un hombre resucitase y le fuese a predicar, ellos no iban a creer. Jesús resucitó y hoy le está diciendo que quiere salvarlo. Es interesante que Mateo 12:39, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Eso era lo que quería la gente del Señor Jesucristo, señal. Porque lo sobrenatural es lo que nos llama la atención. Si usted se fija, no sé si se sigan haciendo, pero todavía existen esas maratónicas, existen esos grandes conciertos, esas grandes campañas de sanación, donde a la gente se le promete sanación. Sus dolencias se irán, sus problemas se irán. Y usted se da cuenta cómo llega la gente hasta por multitud. La gente hasta no alcanza en ese lugar por buscar la sanación, por buscar una sanación de su enfermedad.
Pero realmente la gente solo busca a Jesús por las señales, por lo que Él le pueda resolver, no por la salvación que Cristo le puede dar a sus almas. No vayamos o no vaya a Cristo por los motivos equivocados, porque realmente el único motivo correcto por el cual usted puede ir al Señor es por su salvación. Escuché la historia de un predicador que dice, él contó que él solo ha visto 2 milagros en su vida. El primero fue que fue la sanación de su madre de cáncer. Ese es el único milagro que él ha visto de parte de otra persona, la sanación de cáncer de su mamá, después que estaba desahuciada por los doctores, y que también vio un milagro en su vida. Él se levantó una mañana con verrugas en su cara, verrugas terribles, siendo un adolescente. Fue donde el doctor y le dijo que el tratamiento era carísimo para quitar esas verrugas. Él se vino decepcionado. El doctor le dio unas recetas de unos ácidos que tenía que ponerse para por lo menos evitar que crecieran. Dejó las recetas en la mesa, al lado donde él dormía, y se fue. Al día siguiente quería buscar esa receta para ir a comprar el medicamento, pero no la encontró. La buscó debajo de la cama, en el basurero, salió a la basura afuera de su casa y no encontró la receta. Y decidió ir otra vez donde el doctor para que se le entregase. Antes de entrar a la clínica, él se puso a pensar, ¿y si realmente Dios permitió que se me perdiese porque Él quiere a lo mejor hacer algo más en mí? Si a lo mejor por algo se me perdió esta receta. Entonces, antes de entrar a la clínica, él dio la media vuelta y regresó a su casa. A la mañana siguiente, él se dirige al baño a lavarse la cara. Cuando él se mira al espejo, nota que su cara está totalmente limpia, sin ninguna verruga, totalmente sana. Él dice que es la única vez que ha visto un milagro en su vida, pero que eso no mueve su fe. Eso no es lo que lo motiva para creer. Lo que lo motiva a él para creer es la gratitud que él siente hacia su Señor, hacia su Salvador. Y ese es lo que nos motiva a nosotros los creyentes para creer en Jesús. No en ese Jesús de milagros, de cosas sobrenaturales. No ese Jesús no creemos en ese Jesús necesariamente porque hizo caminar a un cojo. Nosotros creemos en ese Jesús sencillo que vino a morir en una cruz del Calvario y que nos dio una esperanza, una salvación, una libertad que tanto anhelamos, que tanto estábamos buscando y por nuestras cuentas no podíamos alcanzar. Es curioso que Jesús manda a 70 discípulos a predicar a las ciudades, a 70 discípulos. Cuando regresan vienen totalmente emocionados y le dicen al Señor Jesucristo, en tu nombre se nos atan los demonios, en tu nombre hemos sacado demonios, en tu nombre hemos sanado, en tu nombre hemos hecho muchas cosas. Y ellos estaban emocionados, pero viene Jesús y los asienta, los aterriza. Y le dice en Lucas capítulo 10, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se emocionen porque sana. Emociónense porque sus nombres están escritos en los cielos. Y creo que no hay mayor satisfacción, felicidad para una persona es saber que su nombre esté escrito en los cielos. Jesús nunca quiso llevar más allá lo sobrenatural. Él siempre quiso llevar más allá lo que era la salvación, lo simple, lo sencillo, la humildad, el perdón de pecados. Jesús nos quiere llevar a una vida más simple, más sencilla.
Jesús no quiere hacer una demostración de poder para que creamos en Él. Así que aprendamos de este Jesús manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese Jesús tan apacivo, ese Jesús tan manso, ese Jesús tan amable, tan estricto con la palabra, pero tan lleno de gracia, aprendamos de Él. Vivamos de una forma humilde con los demás hermanos y con las demás personas. Dejemos de pensar solo en nosotros de una forma tan idólatra, de una forma tan agresiva y de una forma tan despreocupada de los demás. Dice la Biblia, Jesús resumió los mandamientos en dos: amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprendamos de ese Jesús y en su cotidianidad, en su sencillez. El mensaje de Jesús siempre fue un mensaje aterrizado, un mensaje lleno de cosas simples. No un mensaje tan rebuscado como usualmente tratamos de ponerlo los predicadores. Él siempre habló de la oveja perdida, de la moneda perdida. Él habló del pastor de ovejas. Él habló de que se pierde una y quedan las 99 y va por esa perdida. Mensajes tan aterrizados, tan simples, tan llenos de vida y de tanta sabiduría. Usualmente tratamos de hacerlo todo muy rebuscado, muy preparado, muy sofisticado, cuando Jesús fue alguien tan simple y sencillo. Aprendamos del siervo sufriente. Dice Isaías 53, versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ese ser lleno o merecedor de tanta gloria, de tanto alabanza, viniendo como un siervo llevado hacia el matadero. Aprendamos de este Jesús que cuando le trajeron al paralítico, Él le perdonó los pecados como algo más importante aún que su propia sanación. Aprendamos, hermanos, que cualquier cosa que nosotros hagamos como ministerio en nuestras vidas, lo más importante tiene que ser el perdón de los pecados y la salvación de la gente. Eso tiene que ser nuestro enfoque principal. Jesús, antes de sanar, siempre decía: hay cosas más importantes que camines, que mires. Lo más importante es tu salvación. Y siempre decía: tus pecados te son perdonados y no peques más. Porque Jesús sabía que eso era lo más relevante. Pero ahora nuestros mensajes están alejados del evangelio, de la salvación. Ahora se basan más en un evangelio de prosperidad, de riqueza, de dinero, de lujos, de fama, de gloria, de crecimiento económico, profesional. En eso se basan nuestros mensajes, en profecías, en tantas cosas más. Nuestra prioridad en nuestros mensajes es lo que Jesús hacía: el poner el perdón de pecados y la salvación de primero. Aprender de este Jesús, hermanos y amigos, que después de ser resucitado, después de haber resucitado, no se presentó ante sus asesinos, no se presentó ante sus verdugos o ante esa gente que no creyó en Él. Él se presentó ante sus discípulos, sus apóstoles. Se le apareció una mujer que lo confundieron como un jornalero, como un jardinero. Se presentó ante unos hombres que iban caminando triste por Emaús y que lo confundieron como un forastero. Después se apareció a sus discípulos, hacia sus apóstoles. Ese Jesús que, pudiendo darse a conocer, reclamar a esas personas y decirle: resucité. Ustedes que no creyeron en mí tienen que darse cuenta que yo resucité y que voy a castigarlos y hacer tantas cosas terribles para ustedes. Pero ese Jesús no fue así. Aprendamos de este Jesús que en vez de ponerse como el pináculo, se puso como la piedra angular de un edificio.
sin ser visible, sin resaltar. No se puso como aquella estatua prominente que uno lo mira y dice, qué bello, sino se puso como algo más importante, más útil. Se puso como el cimiento, como la piedra angular en un edificio. Tal vez no es visible, tal vez no resplandece, no reluce, pero es algo útil y más importante. Aprendamos de este Jesús que siempre puso de primero la seguridad de sus apóstoles. Siempre. En los evangelios hay una oración extensa del Señor Jesucristo, orando, intercediendo por sus apóstoles. Que los cuides, le dice al Padre, que aunque no van a salir del mundo, cuídalos aquí, protégelos. Aprendamos de ese Jesús que nunca les recriminó por haberlo dejado solo. Nunca. Jesús nunca se levantó de la tumba, fue hacia Pedro y le recriminó por todo lo que le había hecho. Fue hacia los demás apóstoles y le recriminó por haberlo dejado solo. Jamás Jesús le recriminó, ni siquiera entró como un punto de conversación. Jesús los amó. Jesús fue hacia ellos con tanta misericordia y bondad, con tanto placer y gusto, que aunque Él tanto había hecho por sus discípulos, ellos salieron despavoridos corriendo para evitar sufrir lo mismo que Él estaba sufriendo. Pero Jesús jamás, nunca se los recriminó, jamás los despreció, jamás los desechó. Y aprendamos e imitemos a Jesús, hermanos, de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, solo vamos a leer unos breves versículos. Filipenses capítulo 2 dice, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Jesús, humilde, sencillo, santo, tan lleno de amor, es el que Pablo imitaba. Es el que Pablo decía con toda autoridad, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y según lo que hemos visto de cómo es el Señor Jesucristo, y sabemos que es más amplio, pero según lo poco que hemos visto de cómo es Él, estaremos nosotros con toda seguridad diciendo que me imiten a mí. Hermanos, imítenme a mí, imiten a Norman, porque él imita a Cristo. Usted o yo tendríamos la autoridad de decir lo mismo. No sé, en mi caso puedo decir que no. Pero hermanos, que estos tiempos tan duros nos ayuden a ser más como Jesús. Nos ayuden a ser personas más misericordiosas, más empáticas, más amables, más amorosas. Que la seguridad de los demás sea más importante que incluso la mía. Ayudémonos a nosotros mismos, hermanos. Oremos por los demás. Seamos personas tan llenas de la bondad y del amor que el Señor Jesucristo tanto demostró. No seamos personas indiferentes. No seamos personas tan distraídas en los padecimientos que pasan los demás. Amémoslos, hermanos. Jesús dijo que el que ama da su vida por sus amigos. Y francamente Él dio su vida por sus amigos. Él dio su vida por incluso aquellas personas que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron y lo torturaron. Aún Él dio su vida por usted, amigo, que lo está rechazando el día de hoy. Aprendamos de Él. Seamos como Él, hermanos. Y cuando más tengamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y más decidamos tenerlo a Él como nuestro guía, nuestro suficiente guía, nuestro único Señor, más la gente se va a enamorar de Cristo. Más las iglesias se van a llenar.
más la gente va a venir con confianza a nosotros, porque van a decir, este se parece a Cristo, necesito tener a alguien cerca que se parezca como Cristo. Quiero tener lo que este hombre tiene, quiero aprender lo que este hombre aprendió. Quiero que la felicidad que él tiene, quiero tenerla yo. Seamos personas que impulsen a las personas a venir a Cristo y no personas que lo alejen. Ha sido un placer estar ante ustedes. Sin duda, este mensaje y todos los mensajes que hemos escuchado vienen de inspiración del Señor. Recuerden que Cristo nos ama y su salvación es prueba de ello. Y si no nos vemos aquí, nos veremos en el cielo. Muchos de ustedes no los conozco y de seguro que tampoco me conocen, pero sería maravilloso el saber de que nos estaremos viendo muy pronto en el cielo, todos reunidos, sin divisiones, sin pandemias o sin nada que nos divida. Amén.